P. Por eso, si uno no da tratamiento para la diarrea, para una enfermedad diarreica aguda, en 4 días la enfermedad diarreica debería autolimitar. ¿Ya? Se tenía que autolimitar. ¿Qué pasa si nosotros no hacemos el intercambio de la piel? Y sabemos que hay 5 capas, ¿no es cierto? El estrato córneo, la capa carbonificada, ¿sí? La dermis, la subdermis, todo eso. ¿Qué pasa si nosotros la piel no la cambiaríamos en el título? No podríamos brindar. Entonces, lo primero que va a pasar es, va a haber un engrosamiento de la piel, va a haber una queratinización, ¿listo? Y si encima las células cuando llegan a la capa del estrato córneo pierden su núcleo. ¿Qué pasa si esas células no pierden su núcleo? Entonces aparece una enfermedad que se llama psoriasis. ¿Listo? Psoriasis. Entonces, dos ejemplos cómo es que es importante el ciclo celular. Tenemos que conocer el ciclo celular de cada célula. Las neuronas ¿tienen ciclo celular? No. Tú naces con 2 millones de neuronas, ahí te quedas. No se multiplica. ¿Ok? Entonces, eso es así. ¿Cómo dicen que hay neurogénesis? Se llegan a dividir. Lo que le llama la neurogénesis es más que una neurogénesis, es una generación de axones y dendritos. Ya. Tú puedes reparar así tus axones, pero no puedes reparar el soma neuronal. El cuerpo no se recupera. ¿Ya? Muy bien. La división celular, por lo tanto, resulta en 2 células hijas genéticamente idénticas. Es crucial para el crecimiento y diferenciación. Las células antes de su división deben duplicar su material genético. Esto asegura que cada célula hija reciba un complemento exacto de ADN. El ciclo celular incluye 2 fases primordiales. La interfase es el tiempo después de la división celular entre 2 mitosis. Y la mitosis incluye la división del núcleo, que se llama mitosis, y la división del citoplasma, que se llama citoquinesis. ¿Ya? La mayor parte de nuestras células están en la interfase. Todas necesariamente están en la interfase. Los enterocitos, volvemos a los enterocitos. En la interfase ellos se encargan de producir disacaridasas, polipeptidasas, producen una serie de enzimas para la absorción de carbohidratos, lípidos y proteínas. ¿Ya? Entonces, su interfase de los 4 días usualmente genera pues un tiempo de 3 días y medio de actividad biológica. Y la cuarta parte lo generan para hacer su mitosis. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, quiere decir que la interfase siempre va a ser mucho más tiempo que la mitosis. El ciclo celular se compone, por lo tanto, de esto, ¿no? Miren, la mayor parte de vida biológica de las células corresponde a la interfase. Pero ahora lo que vamos a conocer nosotros es que la interfase está compuesta de 3 subfases. La fase G1, la fase S y la fase G2. ¿Qué pasa en cada una de ellas? En la fase G1, fíjense ustedes, en la fase G1, esa es la fase de mantenimiento normal, es la fase de la actividad biológica de la célula. ¿Ok? Aquí se encuentran las funciones celulares: síntesis de proteínas, síntesis hormonal, metabolismo de los lípidos, producción de insulina, producción de hormonas de crecimiento. Todas esas actividades biológicas están presentes en la fase G1. ¿Listo? La fase G1. Es el punto donde no hay síntesis de ADN. ¿Ya? Pero algunas células no pasan a la fase G1, se quedan en la fase llamada G0. O
Esta se queda una vez de la mitosis, esta sería la fase G0. Ahí están las neuronas y algunos glóbulos rojos. Salvo los hepatocitos, también se quedan ahí, pero por inducción ellos pueden pasar a la fase G1. Pero las neuronas, ahí quedan. ¿Listo? En este periodo vamos a encontrar una copia diploide, o sea, quiere decir 2 pares de cromosomas para cada cromátido. La fase S, que es esta de acá, está en color naranja, como su nombre lo dice, S es de síntesis. ¿Ok? Aquí se caracteriza fundamentalmente porque el ADN se va a replicar. Aquí en este periodo vamos a encontrar los cromosomas bipartidos. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando le llamamos bipartidos? Vamos a encontrar ya no solamente 2 cromosomas, en realidad vamos a ver una tetrada. Se van a duplicar cada espécimen. ¿Ok? Por eso se dice 2 cromátides hermanas por cromosomas bipartidos. Como tal, como se ha duplicado el ADN, vamos a tener una copia idéntica del ADN. En los extremos aparece esta enzima que es la telomerasa, que va a garantizar la copia exacta de todo el cromosoma. En ausencia de la telomerasa, obviamente los extremos van a ser pequeños. Las 2 cromátides se van a unir por el centrómero, que finalmente va a formar el mitocondrio. Este periodo dura de 6 a 8 horas. Aquí también otra actividad es que los centriolos empiezan a dividir. Después de la fase de síntesis viene la fase G2. Esta fase es necesaria para que las células se preparen para dividirse. Aquí se producen los ácidos ribonucleicos y algunas proteínas como parte de la síntesis. La célula va aumentando de volumen, ya que también se empiezan a dividir qué cosas, se empiezan a sintetizar mitocondrias, aparato de Golgi, ¿qué más? El retículo endoplasmático liso, el tuboso, los ribosomas, todo eso se empieza a duplicar y se trata de que ambas células reciban las mismas orgánicas. Viene la fase M, que es la fase de mitosis, es un periodo bastante corto, que aquí ingresa un elaborado aparato que asegura que cada célula hija reciba el complemento cromosómico exacto al de la madre. Ese mecanismo por el cual se asegura que reciba el mismo material genético se conoce como segregación cromosómica. O sea, es como un control de calidad que permite establecer la misma cantidad de información genética. ¿Listo? Parece fácil, simple, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero que eso ha cambiado en la actualidad. Para eso en el seminario, y hay un artículo que está ahí, que tiene que ver con el ciclo celular. Vamos a ver que quienes inducen a estas fases, ya sea de la interfase y de la mitosis, son un grupo de proteínas que se llaman ciclinas, y asociados a estas ciclinas están las quinasas dependientes de ciclinas, es decir, como los activadores de esas ciclinas. Tenemos ciclina A, B, C, D, E, F, G, H e I, ¿sí? Y las quinasas dependientes de ciclinas son las famosas CDKs, que se van a unir dependiendo de qué control y autorregulación tengamos entre la fase G0 y la fase G1, que hace que pase de la fase G1 a la fase S y de ahí a la mitosis. ¿Listo? Entonces, esto es necesario para poder entender que es tan complicado el proceso de la mitosis. Miren, así es como se ve, miren, un cromosoma en este periodo, luego del periodo de la síntesis. Si ustedes están viendo, acá se ve
uno adelante y uno atrás, anterior y posterior. Es una tetrada. Son como si tuviésemos 4 cromosomas. ¿Y cuál es la necesidad? Porque hemos dicho que cada cromosoma se ha duplicado. Y porque en este periodo que se llama mitosis, ¿qué pasaría si yo no duplico? Si me quedo con mis 46 cromosomas. Cuando ocurre el proceso de la mitosis, 23 irían para un lado y 23 para otro lado. Ya no serían células diploides, sino serían haploides. Y ese proceso solamente ocurre en las células germinales, no en las células somáticas. Entonces, para evitar esa dificultad, cada cromosoma se duplica y entonces ya al final tendríamos igual 46 cromosomas para un lado y 46 cromosomas. Claro que son cromátides, pero igual complementan los 46 cromosomas para cada lado. ¿Listo? Entonces, de eso se trata. El cromosoma duplicado genera información genética similar y que va a constituir el paso muy importante para la mitosis. ¿Cuáles son las etapas de la mitosis? Primero es la profase. En la profase, después de la interfase, en la fase G1 aparece después de la fase G2 aparece la mitosis y de ahí aparece esta primera etapa de la mitosis que es la profase. ¿Qué tenemos en la profase? Es la que inicia la mitosis. Aquí hay una condensación gradual de los cromosomas, ¿listo? Y empieza a formarse el uso mitótico y aparecen los centrosomas. Estos centrosomas de donde van a irradiar finalmente los microtúbulos, ¿ya? Después viene la prometafase, es el periodo en el cual, como ustedes están viendo, la membrana nuclear, aquí, miren, se ha desintegrado. Los cromosomas se van a dispersar a través de todo el citoplasma de la célula y van a empezar a acoplarse a los mitocoros hacia el uso mitótico. ¿Ya? ¿Quién generaba el cinetocoro? ¿Quién generaba? Bueno, ahora se llama cinetocoro, pero se llamaba centrómero. ¿Qué grupo de ADN generaba eso? ¿Ya ves? Ya se olvidaron. Es un grupo especial de ADN específico que va a formar el centrómero y que luego se convierte en cinetocoro, que es el sitio de unión hacia los microtúbulos. ¿Listo? En este periodo, los cromosomas se van a situar en el punto medio a los polos en un proceso que se llama reunión. Después viene el proceso de la metafase. Los cromosomas alcanzan su máxima condensación, se disponen en el plano ecuatorial y es la fase donde se pueden ver mejor los cromosomas. Esta etapa es ideal para observar los cromosomas. ¿Listo? Vamos a ver después del examen, como les decía, a ver si nos prestan el laboratorio para ver las láminas, ¿no? Tenemos que buscar esto, la metafase. Hay metafase, ¿no? ¿Por qué? Porque esta etapa es la más importante, donde podemos observar que los cromosomas están en el plano ecuatorial. Después viene la anafase. Esta comienza de forma abrupta, los cromosomas empiezan a separarse, miren, aquí las cromátides se separan, ¿ok? Y las cromátides ya se convierten en cromosomas hijos, que ambos se mueven a ambos lados en forma adecuada. Aquí ya va a aparecer un problema. ¿Qué pasaría si la cromátide, una de ellas, no se separa? Entonces va a haber un efecto sumatorio a una de las células. Esa célula ya no va a tener 46, va a tener 47. Y la otra célula va a tener 45. ¿Ya? Entonces, eso va a generar probablemente una trisomía.
Si es el par 21, trisomía 21 o síndrome de Down. Trisomía 18 o síndrome de Edwards. Trisomía 13, síndrome de Patau. ¿Listo? ¿Pasa eso? Entonces, este proceso que estamos viendo que es la anafase es sumamente importante, el proceso de la disyunción. Disyunción significa separación de los cromosomas, y cuya estructura importante de este proceso es el centrómero. ¿Listo? El centrómero que se divide y genera la partición de ambos cromosomas. ¿Ya? Entonces, así es que se genera este tipo de lesión. Son lesiones cromosomas. También ya se han estudiado el uso cromático, que en realidad es una red de microtúbulos. Lo que están viendo, por ejemplo, en rojo, esos son los microtúbulos del cinetocoro. Esos rojos son los más importantes porque estos van a generar la disyunción de los cromosomas. Los de celeste, fíjense ustedes, son los microtúbulos o microtúbulos polares. De cada polo a cada polo, no más bien. ¿Ya? Son los que van a dirigir el ascenso de los cromosomas a cada una de las células. Tenemos los microtúbulos astrales, son los que van a generar el ancla de los centriolos para jalar los cromosomas. ¿Listo? Entonces, son estructuras que tienen que ver con el adecuado proceso de la disyunción de los cromosomas y su atracción a las células hijas. ¿Ok? Tanto es el conocimiento del uso mitótico, porque esto lo que va a garantizar es que tengamos células hijas con el mismo material genético. ¿Sí? Exactamente igual. ¿Qué pasa en el cáncer? ¿Cómo es el cáncer? Vamos a hacer la tercera unidad, vamos a ser homogéneos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en el cáncer? En el cáncer hay una mitosis incrementada, desordenada y sin control. ¿Listo? Esa es la teoría del cáncer. Son tejidos que han perdido el control de nuestro cuerpo, ellas se duplican, se multiplican sin control y velocidad. Entonces, si nosotros sabemos que para esa mitosis es muy importante la actividad del uso mitótico, en la actualidad, cuando yo ustedes hagan farmacología, vamos a tener medicamentos que desintegran a los microtúbulos. ¿Listo? Desintegran a los microtúbulos. No los dejan organizarse y menos ensamblarse. Son fármacos dirigidos contra el ensamblaje del uso mitótico. Esa es terapia anti-oncogénica. Hemos pasado el COVID, ¿no es cierto? La colchicina se trató de usar para el COVID, ¿no es cierto? Y tenía la teoría era clara. La colchicina es un medicamento que inhibe la formación del uso mitótico. Y como había gran producción de la tormenta de citoquinas y de células inflamatorias, entonces supuestamente, hipotéticamente, inhibía la síntesis de más células inflamatorias. Y por eso se le quería dar un valor hacia el uso de la colchicina en el caso del COVID. ¿Ya? O sea, la teoría, el conocimiento molecular sí estaba. Lo que falló fue el resultado final. Y finalmente la cuarta fase es la telofase. Desaparece el uso mitótico, reaparece, mejor dicho, el núcleo y genera dos células hijas. Y termina con el proceso de la citoquinesis. ¿No? Miren, la citoquinesis es la separación, la división del citoplasma, conteniendo dos orgánulos necesarios para el funcionamiento de la célula. Miren esta micrografía electrónica, donde se observa el proceso de la citoquinesis en las células animales, ¿no?
que garantiza 2 células. Pero ¿quién regula el ciclo celular? El ciclo celular, existen 2 tipos de proteínas reguladoras. En primer lugar son las ciclinas, ciclina A, B, C, D, E, F, G, H, I. ¿Sí? Hay varias ciclinas. Y las quinasas dependientes de ciclinas. Las quinasas, como su nombre lo indica, son enzimas que van a generar fosforilación de las ciclinas. O sea, la ciclina de por sí no genera mitosis, pero adicional a su molécula, una quinasa fosforila y la mantiene activa. Eso va a generar finalmente que la célula entre en la mitosis. Las ciclinas tienen que ver fundamentalmente en el ciclo celular, en la fase, en la G0, la G1, en la fase G1 que pase a la fase S. Basta que la célula esté en el proceso de la mitosis, hay una abundancia de ciclinas y que son necesarias para que finalmente la célula complete la mitosis. Una vez que se ha producido la mitosis, generalmente estas quinasas son degradadas al igual que las ciclinas. ¿Listo? Muy bien. Las leucemias, la leucemia mieloide aguda, van a encontrar, después vamos a hablar de lo que es el cromosoma Filadelfia. ¿Ya? El cromosoma Filadelfia es una mutación genética del cromosoma 922. El gen es un gen híbrido, el ABN y otro gen adicional que forman un nuevo cromosoma que se llama el cromosoma Filadelfia. Este cromosoma Filadelfia está en el 85% de las leucemias mieloides agudas. ¿Ya? ¿Pero qué se ha descubierto con ese cromosoma? Porque es una mutación entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa ahí? Ese nuevo gen, que es un gen híbrido, es un gen anormal, es un gen mutante, fíjense ustedes, produce una enzima que es una quinasa dependiente de ciclina. ¿Listo? Y como es una quinasa dependiente de ciclina, no necesita ningún estímulo para que induzca a las células a mitosis, ¿no es cierto? No necesita. Si no, ya va a las células mieloides y las empieza a multiplicar y produce la leucemia. Entonces, conociendo esta actividad de las quinasas, también se ha fabricado en la industria farmacéutica un medicamento que es un inhibidor de las quinasas, es un inhibidor de quinasas en la leucemia. ¿Cómo se llama ese fármaco? Tenemos el erlotinib, el dasatinib, ¿okay?, como medicamentos dirigidos para el caso de leucemia. Por eso les decía, la genética explica muchos de los procesos biológicos de muchas de las enfermedades. Y es más, nos genera información necesaria para dirigir la terapéutica blanco dirigida. Ya no se mata la leucemia, sino se inhibe la actividad de ese gen que produce esta enzima, que es una quinasa. Yo le doy el inhibidor de esa enzima. ¿Listo? Preguntas. Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a hablar en cambio de la división reduccional
de esa división especializada que solamente se da en el caso de las células germinales, ya se llámese óvulo o espermatozoide. ¿Listo? En este caso sí nosotros necesitamos que la célula tenga número haploide de cromosomas, o sea, solamente tiene que tener 23. Porque ¿qué pasaría si el óvulo tuviese 46 cromosomas y el espermatozoide 46? Cuando se unan, ¿cuántos cromosomas tendríamos? 92, ¿no es cierto? Entonces ya no sería una célula diploide, sería una tetraploidía. Así se llama. Vamos a ver en la siguiente clase qué son las tetraploidías. ¿Ya? Son enfermedades también. Generalmente en los abortos se encuentra ese tipo de configuración genética. Entonces, para evitar eso, lo que se hace es que ocurre la meiosis solamente en las células germinales, donde finalmente el óvulo tiene 23 cromosomas y el espermatozoide tiene 23 cromosomas. Cuando se produce la fecundación, entonces el huevo cigoto contiene 46 cromosomas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tiene que haber una meiosis reduccional. Por lo tanto, en estas células germinales ya no se va a producir la tetrada. La tetrada se va a mantener solamente como diploide y después en la segunda fase es donde se va finalmente a separar estos cromosomas que ya no se han... ¿ya? Este tipo de división celular por el cual las células diploides de la línea germinal, solo exclusivamente de la línea germinal, van a dar a los gametos haploides. Los gametos masculinos y femeninos se diferencian a un ritmo diferente. En el caso de la mujer, demora 28 días, en el caso del varón, entre 12 y 96 horas. ¿Sí? El proceso que prepara el ADN se conoce como meiosis y está compuesta de dos tipos de divisiones sucesivas: la meiosis 1 y la meiosis 2. En esta primera división reduccional o meiosis 1, ahí vamos a ver, aquí se reduce el número de cromosomas, ya que los organismos diploides, 2 a la N, van a separar sus pares de homólogos durante la formación de las células sexuales o germinales. Pero no solamente eso, aquí va a entrar un proceso que se llama de recombinación genética. Estos cromosomas homólogos van a aparearse en un proceso que se llama de sinapsis. Van a formar un complejo de unión que se llama el complejo sinaptonemal, donde va a ocurrir uno de los procesos genéticos más importantes en la vida de los seres humanos, que se conoce como el crossing over o entrecruzamiento. Gracias a esto se garantiza que los 4 gametos que van a producirse en esta meiosis, ninguno de ellos sea similar. Si no ocurriera esta recombinación, les aseguro que seríamos todos clones, todos seríamos iguales. No ocurriría la diferencia y la variabilidad genética que existimos, ni siquiera entre sus hermanos, ni siquiera con nuestros padres. Porque gracias a este proceso se garantiza que en el mundo no existan dos seres iguales o similares en carga genética. Solamente la meiosis 1, en la interfase meiótica, ya empieza a haber la verificación del ADN y de los centriólogos. ¿Listo? Y aparece la primera fase, que es la profase 1. Profase 1. Esta profase 1 es sumamente complicada, ya que va a tener 4 periodos adicionales. Miren, solamente estamos en la profase 1. Pero ya en la profase 1 van a existir 4 periodos adicionales a esa profase. Porque en la mitosis normal, ¿qué pasa en la profase? Los cromosomas se condensan, el núcleo aumenta de volumen y nada más, ¿no es cierto? Aparecen los centriólogos y se acabó. Pero miren lo que sucede en los gametos. En la profase 1 van a incluir varias etapas. La primera se llama el leptoteno. ¿Qué significa el leptoteno? Hay condensación de los cromosomas, las dos cromátides van a estar muy bien alineadas. Luego del leptoteno viene el cigoteno. Aquí los cromosomas homólogos se van a emparejar en un proceso de sinapsis. Aquí se va a formar el complejo sinaptonemal o complejo sinaptonémico. Aparece una proteína que es como un gel que va a mantener pegadas
a los cromosomas. Solamente cuando ya está en el cigoto. Miren, es como si los cromosomas se empezaran a abrazar entre ellos. Si vemos una imagen gráfica, el complejo sinaptonemal está constituido por esa proteína que es como un gel que mantiene a ambos cromosomas, a ambas cromátides aisladas, pero pegadas. ¿Listo? Hasta que los prepara al siguiente paso, que es el crossing over entre cruzamiento. Aparece la tercera etapa, que es el paquitelo. La sinapsis ya está completa. Cada par de homólogos aparece como un bivalente. Recién aquí aparece como una tetrada y se produce finalmente el crossing over. Para terminar con la cuarta etapa, que es el diploteno. Después de la recombinación, desaparece el complejo sinaptonemal. Los otros componentes de cada bivalente se separan uno del otro. Aparecen unidos solo por los quiasmas, los puntos de interfusión. Miren. Así en los gametos se observa como que fuese una figura de 8 de los cromosomas. Es como si los cromosomas, una vez unidos por el complejo sinaptonemal, dieran un giro de 360 grados y se mantienen unidos por estas uniones que se llaman los quiasmas. ¿Ok? Gracias a esto, por ejemplo, vamos a observar este cromosoma en rojo, genes que provienen de la madre, y la otra mitad es azul del padre. Antes era solo azul entero. ¿Listo? Y miren, este otro, solo la cabeza es de color rojo y el 80% es de color azul. Este es 80% rojo y un solo 20% azul. Es decir, se prepara en la meiosis a individuos completamente diferentes. ¿Ok? Para esto existe una teoría. Esto, por ejemplo, sucede más en relación más directamente dirigido a la mamá. Los hombres nos parecemos más a la mamá. O sea, nuestro cromosoma probablemente sean 80% mamá y el otro una poca cantidad de nuestro papá. En cambio, en el caso de las mujeres, 50% se parecen a su papá y 50% a su mamá. ¿Ya? Entonces son formas diferentes de entrecruzamiento y obviamente la generación de información para el fenotipo de la persona. Una vez que se ha completado el filoteno, paquiteno, leptoteno y la parte final, entonces recién se termina la profase 1. Después de la profase 1 aparece la metafase, los cromosomas ya nuevamente se ponen al ecuador, viene la anafase, la disyunción y la telofase, que finalmente genera la membrana nuclear. Y entonces ya tendríamos dos células hijas. Aquí aparece la citoquinesis. En la interquinesis no ocurre obviamente síntesis de ADN. Acá está, mira. Todavía, miren, todavía acá en este periodo, ¿ya? La división reduccional, miren, los cromosomas son diferentes. Ya hubo el entrecruzamiento. Ya no son cromosomas similares. Ya no viene solamente el papá, sino es una combinación de papá y mamá. Ahí está la profase 1, viene la metafase, anafase 1. Recuerden que acá la profase tiene cicloteno, diploteno, paquiteno, ¿no? Y finalmente tenemos dos células hijas, pero con complementos cromosómicos ya entrecruzados. Una vez que ha ocurrido esto, recuerden, ya la célula que hay en este periodo, cada célula, ¿cuántos cromosomas tiene?
Todavía tiene 46. Pero esa célula va a ingresar al periodo de la mitosis 2. En esta mitosis 2 ya no se sintetiza más ADN, el cromosoma ya no se duplica. La tetrada significa que 2 se fueron para arriba y 2 para abajo. Todavía tienen 46, pero en esta mitosis 2, ahí, como ya no se duplica, de los 46 se tiene que ir 23 para arriba y 23 para abajo. Entonces, recién finalmente, esta es exactamente esta mitosis, es exactamente como la célula somática. Bueno, fase, metafase, anafase, telofase, citoquinesis, y ya tenemos, es lo que les decía, ¿no? Aquí ya terminó la meiosis 1, teníamos una célula aquí y otra célula acá abajo. En este caso, ya sería un ovocito primario, y ya cuando van a entrar a la meiosis 2 ya serían ovocitos secundarios. En los espermatozoides, ¿eso cómo se llama? Espermatogonia y las espermatas. ¿Listo? Entonces, aquí todavía esta célula tiene 46, pero esta se va a dividir y ya no va, miren, el cromosoma ya simplemente se separa. 23 para arriba y 23 para abajo. ¿Ok? Y finalmente tendríamos cada óvulo, tendría que darnos, cada ovocito primario nos tendría que dar 4 óvulos. Cada óvulo tendría un complemento solamente haploide de 23 pares. ¿Listo? Si esto fuese cierto, en el caso de la mujer podría fecundar hasta cuatrilliz. O sea, si ustedes escuchan, ha habido cuatrilliz, ya saben por qué ha sucedido. Pero eso no es lo normal. ¿Listo? Rara vez. A veces fertiliza. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, en el caso del óvulo es una célula muy sensible y donde el citoplasma y las mitocondrias se van a dirigir solamente a una para que esa pueda ser fecundada y los demás empiezan a atrofiarse. ¿Qué pasa en el varón? El varón no necesita mucho citoplasma, pero sí necesita mitocondrias. Entonces, en el caso del varón, sí, una célula germinal nos puede dar 4 espermátides. En el caso de la mujer, un ovocito primario solamente nos da un óvulo. Y los otros 3 nos van a dar los cuerpos polares. Los cuerpos que se llaman cuerpos polares. ¿Ya? Son cuerpos atróficos. Y con eso terminamos. Alguna comparación entre la primera y la segunda división meiótica. En la primera, los homólogos solamente se separan. En cambio, aquí ya se han duplicado. Miren, acá hay 4, miren. ¿Sí? Reforzando esta teoría. Aquí tenemos todavía 46 cromosomas, pero se han duplicado. En la segunda fase, fíjense ustedes, ya tenemos solamente 2 cromátides y cada cromátide se va a separar. Estas 4 cromátides son completamente diferentes. Luego del crossing over, obviamente, ¿no? Después viene la meiosis 2, que es similar a la mitosis de una célula somática, que ya hemos mencionado. Y en el caso de las mujeres, solamente una de las células es fértil. Las demás van a formar los cuerpos polares, ¿no? Ese parece ser un mecanismo para conservar y concentrar los recursos de la célula para que sea fecundada y luego desarrolle el embrión. La ovogénesis y la espermatogénesis son diferentes, pero se generan gametos haploides. La fecundación es el proceso en el cual los 2 gametos se unen y resulta en un cigoto diploide que va a generar gemelos. En el caso de la ovogénesis, en el caso de la mujer, las ovogonias, que son las células con las que nacen ustedes desde el nacimiento, ¿ya? Son las que van a ingresar al proceso de la meiosis. Cuando ya estén en la etapa
primera menarquia y de la etapa puberal, entonces ahí lo que se observa es que esta ovonia se va a convertir en un ovocito primario. Ese ovocito primario que está acá, fíjense ustedes, va a entrar a la segunda división meiótica. En esta primera división meiótica nos va a dar un corpúsculo polar, el primer cuerpo polar. Y este es el óvulo o el ovocito secundario que va a entrar a la segunda división. Una vez que ocurre cada uno, obviamente este corpúsculo polar igual entra a la división meiótica, nos va a dar dos cuerpos polares adicionales. Y como tercera actividad, el óvulo ya finalmente ingresa al proceso de la división meiótica tipo 2 y donde nos va a dar igual el tercer corpúsculo polar y ya el óvulo maduro. Entonces, todo el proceso de la meiosis genera solamente un óvulo maduro, pero nos genera tres corpúsculos polares que no tienen ninguna función. Salvo cuando hay una, como vamos a ver más adelante en los problemas de la meiosis, vamos a encontrar que un corpúsculo polar puede ser absorbido por el óvulo. Y eso nos puede generar una triploidía. ¿Ya? Una triploidía. La homogenización se da en el ovario. Todo este proceso desde la ovonia pasa a ser ovocito primario, meiosis 1, pasa a ser ovocito secundario, meiosis 2, y finalmente tenemos el óvulo maduro con contenido haploide, 23%. En el caso de los varones, esto ocurre en los túbulos seminíferos de los testículos. Los espermatogonios pasan a ser espermatocitos primarios. Aquí está. Acá tenemos los espermatogonias, se convierten en espermatocito primario, hace la división meiótica 1, se convierte en un espermatocito secundario. Este a su vez entra al proceso de la división meiótica tipo 2 y vamos a generar cuatro espermátidos. ¿Listo? En este caso no hay problema, se produce 4 espermátidos. ¿Listo? Ok, ¿alguna pregunta? Ya, muy bien, acá nos quedamos el próximo martes continuamos. ¿Listo?